Todos los que estamos aquí sabemos que Dios nos ama. ¿Es así o no? ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? Y eso mismo nos lleva también a entender que Dios ha sido bueno, que Dios es bueno. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? ¿Sí o no? Y si yo les preguntara por qué Dios nos ama y por qué Dios es bueno, estoy seguro que usted haría una lista interminable de por qué Dios nos ama y por qué Dios ha sido bueno. ¿Es así o no? Y esto lo conocemos, o esto lo sabemos porque conocemos a Dios. ¿Sí, verdad? Y hay formas de conocer a Dios. Hay formas de darnos a conocer a Dios. Cuando estamos leyendo los evangelios, vamos a estar conociendo la vida de Jesús, pero también vamos a estar conociendo al Padre Celestial. Jesús les decía a sus discípulos: si tú quieres ver al Padre, me puedes ver a mí. Si tú me ves a mí, estarás viendo al Padre. Amén. Y continuamente y constantemente Jesús, en sus enseñanzas, la finalidad era mostrar cuánto nos ama, su misericordia y su bondad para con nosotros. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre, que nos ama, que es fiel y que tiene misericordia. Amén. Fíjese que hace mucho tiempo yo empecé a conocer a Dios. Me di cuenta, algo que me impactó fue que saber que Dios no está muerto, que Dios está vivo. Pero también una de las cosas que llegaron a impactar mi vida, que me marcaron, es saber justamente que Dios me ama. Y Dios me mostró su amor de muchas formas. También me di cuenta que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Y eso fue lo que vino a afianzarme en los caminos de Dios. Amén. Quiero comentarte algunas cosas que me pasaron recién yo empecé a conocer a Dios. Lo primero que me pasó es que Dios me enseñaba, o me sigue enseñando, a través de su palabra, su voluntad. Y al principio que yo conozco de Dios, hubieron algunas cosas, o más bien hubieron muchas cosas que me inquietaron en su momento. Me inquietaron porque yo no sabía cómo actuar, yo no sabía cómo responder, yo no sabía qué decir. Yo conocí de Dios cuando tenía 13 años más o menos. Y bueno, pues donde yo nací, donde yo crecí, tenía muchos amigos, vecinos que después se convirtieron en mis amigos. Yo era el más pequeño de todos los demás eran más grandes de edad. Y bueno, pues desafortunadamente en el lugar donde nos tocó crecer o vivir, pues es un lugar muy difícil, muy duro, y así mismo crecimos. Cuando yo me enamoro de Dios, cuando Dios viene a mi vida, empezaba a asistir a mis reuniones de jóvenes, empezaba a asistir a las escuelas dominicales, empezaba a asistir a la iglesia. Me regalaron una Biblia, me dijeron: en esta Biblia tú puedes conocer a Dios. Y yo traía mi Biblia a todos lados y por todas partes. Y eso me llevó a distanciarme del grupo de mis amigos. Se les hacía raro que ya no podía yo ir a fiestas o simplemente estar ahí, ¿no? Donde normalmente estaba. Y entonces ellos veían que salía de mi casa, pasaba por donde ellos estaban, en el grupo, en la bola, y ellos me veían que traía una Biblia.
Y yo me daba cuenta que se me quedaban viendo y me decían, ven, y les decía, ya me tengo que ir. Y después cuando nos reuníamos, me preguntaron lo que yo sabía que en algún momento me iban a preguntar. Pero no me preguntaron, ¿eres cristiano? No, me dijeron, ¿a poco ya eres de los aleluyas? ¿A poco ya eres de los que se dan golpes de pecho? Así me dijeron. Y yo les dije, sí, estoy yendo a la iglesia y estoy conociendo a Dios. Quiero que sepan que Dios está vivo y que Dios los ama. No, hombre, me acabaron ahí. Pero bueno, realmente es que mi amor y mi compromiso con Dios iba más allá de alguna amistad, ¿no? Y ahora cada que me veían pasar, pues ya no era de ven, o hola, o cómo estás, o qué onda, sino ya era burlarse de mí, ¿no? Y cada que pasaba empezaban a decir, oh, aleluya, y empezaban a hacer cosas así, ¿no? Y hablar como hablan los sacerdotes, ¿no? A misa, ¿no? Todo eso. Pero en una de esas ocasiones hubo algo que dijeron que me llamó la atención. Y me dijeron, arrepentido, ven. Y me llamó la atención cómo ellos me dijeron esa palabra, arrepentido. Porque para nosotros esa palabra, sin conocer a Dios, era como decir mustio, cobarde, hipócrita. Y me lo vino a confirmar uno de mis mejores amigos, porque me dijo, ¿a poco sí ya no vas a andar con nosotros? ¿A poco ya te prohibieron? Y yo dije, bueno, si tiene interés y me está preguntando, ha de ser por algo, entonces voy a aprovechar para compartirle. Pero la verdad es que no estaba interesado, simple y sencillamente quería darme con todo. Y me dijo, entonces tú ya eres de los arrepentidos, así me dijo. Pero vuelvo a repetirte, la palabra arrepentido en nuestro entorno era como cobarde, como te echaste para atrás. Y él me lo volvió a decir. Me dice, no te hagas de la boca chiquita, si bien que te gusta. Dice, ¿verdad que ya te prohibieron? Y yo explicándole, es que no me han prohibido absolutamente nada. Simplemente estoy conociendo a un Dios que está vivo y que sé que me ama. Sí, pero ya eres arrepentido. Y me fui. Pero me fui con eso en mi corazón. Era algo que me inquietaba. Y empiezo a leer la escritura, empiezo a leer los evangelios y encuentro la respuesta de Dios para esa inquietud que había en mi corazón. Y es justamente el versículo que yo quiero mencionarte, al cual yo quiero que me acompañes, que está en Mateo 4, verso 17. ¿Estamos ahí? Mateo 4, verso 17, ¿ya lo tienes? Amén. Bien, fíjate lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje y cuál fue la predicación de Jesús? ¿En qué estaba basado? En un arrepentimiento. ¿Sí, verdad? O sea,
lo que Jesús vino a anunciar, lo que Jesús vino a decir, lo que Jesús vino a predicar, tenía que ver con el ¿qué? Arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús venía a recuperar lo que se había perdido. ¿Estamos aquí? Repito, Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Jesús vino a recuperar nuestros sentidos. Jesús vino a recuperar nuestro corazón. Jesús vino a recuperar nuestra vida. Y Él sabía que la única forma de recuperar o de empezar a recuperar nuestra vida, nuestro corazón y nuestros sentidos era a través de un mensaje que abriera brecha para nuestra vida. Y ese mensaje tenía que ver con arrepentimiento. ¿Con qué? Con arrepentimiento. Para que Dios nos recuperara, para que Dios recuperara nuestros sentidos, para que Dios recuperara nuestro corazón, nuestra vida por completo, obviamente tenía que ser a través de Jesús. Pero el mismo Jesús vino a establecer un mensaje que viniera a sacudir nuestro corazón, que viniera a sacudirnos por completo y hacernos volver en sí y decirnos qué estamos haciendo en esta dirección. Justamente algunas definiciones de la palabra arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de dirección. Eso me va a llevar a tener un cambio de mente, un cambio de corazón, y eso me va a llevar a tener un cambio de actitud. 4 definiciones de arrepentimiento. Número 1, cambio de dirección. Número 2, cambio en mi mente. Número 3, cambio en mi corazón. Y número 4, cambio de actitud. O sea, mi vida, mi forma de actuar es diferente. Mis actitudes son diferentes. Y son diferentes porque tuve un cambio de corazón, un cambio de mente y un cambio de dirección. Esa es la definición de la palabra arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué aprendíamos o qué aprendimos cuando no conocíamos de Dios y escuchábamos o teníamos la palabra arrepentimiento? La verdad es que ese arrepentimiento más bien era remordimiento. ¿Era qué? Remordimiento. O sea, hacerme sentir mal solo por un momento. Me incomodaba, me sentía mal, hasta me podía sentir triste. Es más, hasta me salían las de cocodrilo. Y decía, por esta que ya voy a cambiar, por esta que ya no te llego borracho el siguiente fin de semana. Mira, te prometo que ya no te vuelvo a levantar la mano. ¿Y qué sucedía? A la semana o a los días se volvía a cometer la misma situación. La misma situación por la cual se había prometido, no lo íbamos a volver a hacer. Y lo jurábamos y lo perjurábamos y nos sentíamos mal y hasta hacíamos la chillona, como dicen por ahí, pero no pasaba nada. La situación era exactamente la misma. A eso se le llama remordimiento, pero no era un arrepentimiento. Repito, Dios quiere recuperar mis sentidos, mi corazón y mi vida. Dios ya lo hizo en Jesús hace más de 2000 años. Y como empieza el ministerio de Jesús aquí en la tierra, abriendo brecha a través de una palabra poderosa donde Jesús hablaba, donde Jesús enseñaba, donde Jesús predicaba acerca de arrepentimiento. Y decía, arrepiéntanse, y después decía algo más, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Hermano, yo quiero que sepas algo.
Dios nos ama, nuestro Padre nos ama. Así empezamos con esto, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Y sabes por qué yo digo que Dios es bueno? Porque su bondad nos lleva y nos guía al arrepentimiento. ¿Estamos aquí? Dios nos ama tanto, escuche esto, que no solamente envió a Jesús, su único Hijo, a morir por nosotros, sino que a través de su amor, Él hace que en nuestro corazón se produzca una palabra que tú y yo conocemos que se llama tristeza. Sí, escuchó bien. Es algo que a lo mejor puede chocar en este momento en nosotros. Y decir, a ver, pastor, ¿qué dijo? Que Dios produce tristeza en nosotros. Sí, mi hermano, la palabra dice que hay dos tipos de tristeza. La tristeza de Dios que me lleva a un arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo que me lleva a muerte. ¿Estamos aquí? La verdad es que necesitamos el amor de Dios, que el Espíritu Santo nos convenza y nos redarguya y nos haga sentirnos mal por lo que estamos haciendo. ¿Estamos aquí? Mire, le voy a poner otro ejemplo, voltea hacia acá. Cuando yo no conocía de Dios, hacía todo lo que los demás hacían, y era malo. Escuche, y era malo. Pero yo lo hacía sin ningún remordimiento. Yo lo hacía sin ninguna tristeza. Pero cuando empiezo a conocer a Dios y sé que Dios envía de su Espíritu, y su Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y cuando yo hago algo malo, me siento triste, me siento mal. ¿Y quién provocó todo eso? Dios. ¿Pero para qué? Para llevarme a un arrepentimiento. Sucede que el pueblo de Dios, ya conociendo a Dios, se está olvidando de volver a su primer amor. Se está olvidando del poder y del valor que tiene el verdadero arrepentimiento. Se está olvidando del temor a Dios, se está olvidando del respeto a Dios, se está olvidando de dejar lo que es malo. Jesús vino a predicar, Jesús vino a abrir brecha diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabes? Fuimos llamados a ser hijos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos llamados a ser hijos del reino. Fuimos llamados a ser parte o a estar dentro de un palacio, donde en ese reino y en ese palacio tenemos un rey, nuestro Padre Dios, Rey de reyes y Señor de señores. No fuimos llamados a ser esclavos, fuimos a ser llamados hijos del reino, donde nuestro papá es un rey. Donde nuestro papá es ¿qué? Es un rey. Usted es hijo de un rey. Usted es un hijo de un rey. Amén. El reino de los cielos, ¿sé qué? Hablar del reino de los cielos es hablar de un reino, es hablar de un gobierno, es hablar de un señorío, donde, como te dije hace un momento, el rey es nuestro papá, es Dios. Yo quiero ese gobierno de Dios en mi vida. Yo quiero ese señorío de Dios en mi vida. Y para eso necesito tener un cambio de mente,
un cambio de corazón, un cambio de actitud y un cambio de dirección. Cuando yo veo este versículo, le di gracias a Dios y le dije: Señor, esta es la respuesta a la inquietud que había en mi corazón. Ahora ya no me voy a sentir mal cuando me griten: ahí va el arrepentido. Porque el arrepentimiento ya no tendría nada que ver con cobardía, más bien con valentía. Valentía para poderme levantar y dar la vuelta a lo que yo sabía que estaba haciendo mal, a lo que me estaba produciendo un mal y a lo que a la larga me iba a llevar a provocarles otro mal a la gente que me rodea y me ama. Entonces le dije al Señor: Señor, yo quiero ser el más grande de los arrepentidos, porque quiero ser parte de tu reino. Déjeme enseñarle dos definiciones de lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios, aunque son cosas diferentes, pero yo quiero manejarlo como una sola cosa. Romanos 14, verso 17. Ya lo tiene, Romanos 14, versículo 17. ¿Qué dice? Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida, no es bebida, pero sí es justicia, paz y gozo. Mi hermano, ser un hijo del reino, ser un hijo del rey, donde ese rey es nada más y nada menos que mi papá, quiere decir que Dios quiere enseñarme a vivir en su justicia, en su paz y en su gozo. ¿Estamos aquí? ¿En su qué? Justicia, paz. ¿En algún momento usted ha sentido en su vida que necesita justicia? Porque han cometido injusticia, ¿sí o no? Bien. Dios nos garantiza que Él peleará por nosotros y será Él quien haga justicia para nosotros. Necesito ser parte de ese reino. ¿Estamos? Necesito la paz que solamente Dios puede dar. Y su palabra dice: por nada estés afanado, por nada estés preocupado. Antes sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, en oración, en ruego y en acción de gracias. Termina diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y guardará tu corazón. Entonces, necesito esa paz, definitivamente. Necesito la paz que esté guardando mis pensamientos y que esté guardando mi corazón. Amén. Ahora, ¿usted necesitará gozo? ¿Y en qué momento viene el gozo en su vida? Bueno, pueden ser muchas situaciones que generen o que den como resultado tener gozo, pero yo pienso, cuando se habla del gozo, yo pienso en algo. Yo me siento gozoso cuando Dios me ha dado la victoria sobre alguna adversidad. Cuando hay victoria, hay gozo. Hay gozo porque Dios me dio la victoria. Necesito ser hijo del reino. Necesito reconocer que Dios es mi Padre y que es mi Rey, que es mi gobernador, que es mi Señor. ¿Estamos? Justicia, paz y gozo. Dice que no es comida ni bebida, porque habla de la comida y de la bebida y después habla de la justicia, paz y el gozo. Porque la justicia, la paz y el gozo es para siempre.
es algo que viene del cielo, es algo que viene de la mano de Dios. La comida y la bebida tendrán un tiempo en que se echen a perder, tendrán una fecha de caducidad, pero todo lo que tú y yo podemos recibir de Dios será para siempre, será para siempre. Justicia, paz y gozo. Y después hay otra definición que está en 1 Corintios 4, versículo 20. Estamos viendo dos definiciones o estamos viendo lo que significa el reino. Definitivamente necesito el reino de Dios sobre mi vida. 1 Corintios 4, 20, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice? Porque el reino de Dios y en la versión 60, ¿qué dice? ¿Sino en qué? ¿Sino en qué? En poder. Mire, el ejemplo que yo le quiero poner de el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. Se lo quiero dar con otro ejemplo. ¿Me lo permite? Ok. Veamos 3 ejemplos. ¿Cuántos? Solo vamos a ver 3 ejemplos. Número 1. Busque por favor Lucas 15, verso 1. Estamos hablando de arrepentimiento. Estamos hablando de el reino de Dios. Estamos hablando de que tenemos como rey a nuestro Padre Celestial. Amén. Lucas 15, versículo 1. ¿Lo tiene? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. ¿Para qué? Para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían ellos? Mientras unos murmuraban, otros querían escuchar a Jesús. ¿De cuál eres tú? Mientras unos ¿qué? Murmuraban, otros ¿qué? Escuchaban. Dígale al que está a su lado, ¿y de cuál quieres ser tú? Ah, ¿quieres ser de los que escuchaban? Pecador y publicano. ¿Cuántos pecadorzotes hay aquí? Levante sus pies y sus manos y todo lo que pueda levantar. Publicanos, tranzas. No les digo a ustedes, me refiero a los que dice ahí la Biblia, ¿verdad? Engañadores, impostores. Pero estaban donde estaba Jesús. ¿Cómo? Déjeme volverlo a leer, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y todos los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban y decían lo siguiente: o sea Jesús, a los pecadores recibe y hasta come con ellos.
Los fariseos estaban asombrados de cómo era posible de que Jesús, el que la gente le empezaba a llamar el Mesías o el profeta o el Hijo de Dios, conviviera o estuviera o comiera con ellos. La realidad es que los fariseos y los escribas igual eran de pecadores como nosotros, solo que ellos aparentaban no serlo. ¿Estamos aquí? Las iglesias posiblemente se ha manejado equivocadamente como que va la gente que es elegida o escogida o santa, o que se porta muy bien, o que hasta ya le salió una aureola, y hasta se buscan las alas. Y no vas a encontrar alas, no vas a encontrar aureolas, solo que la tengas tatuada las alas. Pero la verdad es que los que venimos a oír a Dios, es que estamos reconociendo que necesito de Dios, que necesito estar cerca de Él, que necesito ser el mayor de los arrepentidos, el más grande. Porque yo necesito ser parte de Dios, necesito ser parte de su reino. Yo no quiero quedarme afuera, yo quiero ser parte de su reino, parte de su gobierno, que sea Él el que vaya guiando y dirigiendo mi vida y mis pasos y hasta mis decisiones, que ya no sean mis decisiones, pero que sean más bien las de Él en mí. Me conviene, me conviene. Estos hombres, fariseos y escribas, se asombraban porque Jesús convivía y estaba con los pecadores y con los publicanos, pero finalmente lo que ellos querían hacer era escuchar a Jesús. Y entonces Jesús, al darse cuenta, les refiere, les habla, les enseña una parábola. Pero realmente no es una parábola, son 3 en una. ¿Cuántas? Y aquí es donde yo voy a definir lo que significa que el reino de los cielos no son palabras, pero sí es poder. ¿Está listo? 3. Número 1. Seguimos leyendo. Entonces Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. ¿Hasta qué? Voltea hacia acá, por favor. La primer parábola y el primer ejemplo de Jesús. ¿De qué habló Jesús? ¿Eran cuántas ovejas? 100. Pero de esas 100 de pronto una ¿qué? Se le descarriló, se fue, se alejó, se perdió. Y Jesús dice: ¿qué hombre de ustedes no deja qué? Ahora vamos a meternos a ese ejemplo. Usted es pastor de ovejas, tiene 100 ovejas, se le pierde una. Contésteme. ¿Dejas las 99 por una? Nada más dígame, ¿la deja o no la deja? Dice que tenía
100 se le pierde una y dice Jesús, ¿qué hombre de ustedes no deja las 99 y va a buscar una sola? Y luego regresas. ¿Dónde están los 99? ¿Ah? Bueno, muy bien. Mire, Jesús dijo, ¿qué hombre de ustedes no dejan las 99 y va por una? Pero mire lo que sigue diciendo. No deja las 99. ¿En dónde? No dice en el redil, ¿verdad? ¿En dónde? En el desierto. Ah, canijo. Y va tras la que se perdió. ¿Hasta qué? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Voltea hacia acá. ¿La encontró? ¿Sí o no? Sí. Y cuando la encontró, ¿qué hizo? ¿Qué dice ahí? ¿La qué? ¿Pero qué hizo cuando la encontró? ¿La puso en dónde? Ah, como me acuerdo cuando fui a la librería cristiana. ¿Usted ha ido a la librería cristiana? Bueno, si no ha ido, vaya nada más para ver lo que yo le voy a decir ahorita. Va a la librería, pues todo es cristiano. Bueno, casi todo, hay algunos libros que dicen los ovnis existen. Pero bueno, no nos metamos en esas cuestiones. Y de pronto vas a ver muchos cuadros. Cuadros que obviamente hacen alusión a pasajes bíblicos. ¿Alguien de ustedes tiene algún cuadro cristiano en su casa? ¿Cuáles son los cuadros más comunes que tú encuentras? La última cena. La Santa Cena. ¿Cuál otro hay? ¿Dónde se está abriendo el mar? Pero yo me encontré con una que me llamó la atención y quiero platicártela. Vi a uno que era supuestamente Jesús. Y se veía que estaba como en unos pastos verdes, en unos prados, muy padres se veía. Y sobre sus hombros, ¿qué crees que traía Jesús? Una oveja. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que esa oveja estaba gordita, pachoncita, blanquita, resplandeciente, rosadita. ¿Cómo cree usted que ese hombre que fue a buscar su oveja y que dejó 99 encontró a esa oveja? ¿Cómo la habrá encontrado? Flaca, ojerosa, cansada y sin ilusiones. Por eso cuando yo vi el cuadro dije, no, así no nos recoge el buen pastor. Así no me encontró mi buen pastor. A mí me encontró flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Pero Dios ya hizo la obra en mí, miren. Ya me restauró, ya me sanó, me está haciendo libre. Amén. Pero finalmente lo que Jesús quería enseñar en estas parábolas es que Jesús vino por los que estaban fuera. Jesús vino a recuperar los que estaban lejos. ¿Estamos aquí? Porque nos ama. Obviamente iba a encontrar un pueblo en prisión, en cárcel, un pueblo maltrecho, un pueblo herido, lastimado, un pueblo en pecado. Y así fue.
Y hoy en día la obra del Espíritu Santo continúa. Hoy en día la búsqueda continúa. Hoy en día Jesús está a la diestra del Padre y está intercediendo por seguir recuperando esa oveja. Solo que ahora ya no es Jesús solamente en la tierra hace más de 2000 años, sino que después de 2000 años, ahora hay muchos hijos de Dios que Dios está enviando a cumplir esa función. A ir por la maltrecha, a ir por la herida, la lastimada, y a traerla a casa. Ahora esa es nuestra función, tomados de la mano de Dios. Amén. Dice que cuando llegó ¿con qué? Con gozo. Porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Seguimos leyendo. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 que no se arrepienten, que no necesitan de arrepentimiento. Ejemplo número 2. Siguiente versículo. ¿Qué versículo es? 8. Mire lo que dice. ¿O qué mujer que tiene qué? Que tiene 10 dracmas. Un dracma es una moneda de plata, una moneda de mucho valor. ¿Esta mujer tenía cuántas? 10. ¿Y qué le pasó? ¿Perdió qué? ¿Perdió qué? Perdió un dracma, una moneda de plata. Dice, si esa mujer pierde una moneda, dice, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta encontrarla. Otro ejemplo, muy parecido al primero, solo que ahora ya no es la oveja, ya no es el pastor, ahora es una mujer que tiene 10 monedas de plata, pero una de esas monedas se le pierde, es decir, cae. Dice, ¿qué hace esa mujer? Número 1, ¿qué dice que hace? Lo primero que dice, ¿qué hace? Enciende la luz. Porque seguramente esa moneda de plata, al caer al suelo, se va a confundir con polvo, con tierra, con basura y tal vez hasta con una corcholata que no tiene absolutamente nada de valor. Hermano, tú y yo podemos ser esa oveja. Hemos sido esa oveja. Pero también tú y yo tenemos valor como esa moneda. ¿Estamos aquí? Y que aunque nos hayamos equivocado y aunque nos hayamos ensuciado y hasta confundido con la basura, hay alguien que me va a buscar porque sabe el valor que yo tengo. ¿Estamos aquí? Ok. Dice, enciende la luz. Después, ¿qué hace? Barre la casa. ¿Barre qué? Con diligencia. Y número 3, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Reúne a sus amigas y vecinas. La busca hasta qué. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Reúne a sus amigas, vecinas, diciendo, gócense conmigo porque he encontrado el dracma que se me había perdido. ¿Alguna vez has perdido algo? ¿Y lo has recuperado? ¿Y cómo te sientes cuando lo recuperas?
Dios quiere recuperar tu corazón. Dios quiere recuperar nuestros sentidos. Dios quiere recuperar nuestra vida. Sea una oveja, sea alguien que tiene valor, que fue comprado con un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. Tú y yo somos redimidos por plata. Tu vida vale mucho. Tu vida es importante para Dios. Lejos de Dios, no puedes saber el valor que tienes. Estamos aquí. Solamente en Dios y solamente Dios hará que yo manifieste cuánto valgo. Amén. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador. ¿Que qué? Siguiente ejemplo, siguiente versículo. ¿Me ayudan con el piano, por favor? También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? Con este ejemplo termino. Un hombre tenía ¿cuántos? 2 hijos. Este ya es el tercer ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? ¿Se acuerda? La oveja perdida. La oveja. ¿El segundo? Dracma. La moneda Ok. Y este es el tercero. ¿Y de qué estamos hablando? de hijos. Que es el reino de Dios. Estamos hablando de que es necesario que para que yo sea parte del reino, necesita haber en mi vida un verdadero arrepentimiento. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. Y ahí encuentro cuánto Dios me ama. Ahí encuentro cómo Dios es bueno y cómo Dios es misericordioso. Ahora sí, ponga atención a lo que vamos a leer. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, ponga atención lo que dice ahí. ¿Se qué? Se fue lejos a una provincia, ¿cómo dice? Apartada. Y allí, ¿cómo dice? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Número 1, se fue lejos a una provincia. Número 2, apartada. Y ahí desperdició. Lejos y apartado ¿de quién? De su padre. De su padre, de su casa, de su cobertura, del cuidado. Estaba como lejos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que la herencia que él había recibido la desperdició. Nos podríamos alejar de cobertura, nos podríamos alejar de Dios. Y hay algunos que piensan que, pues como les sigue yendo bien, pues no ha pasado nada y por lo tanto están bien. Pero la realidad es que no. Estás viviendo de tu herencia. Y lejos de cobertura y lejos de casa, lo único que va a suceder a la larga es que la vas a desperdiciar. Lo que Dios ha puesto en nuestras manos como bendición y herencia y talento no es para desperdiciarlo, es para sembrar, es para compartir en una buena tierra para que ésta fructifique y multiplique.
para que el día señalado, cuando Dios me pida cuentas de lo que Dios ha puesto en mis manos, yo no pueda decirle: Señor, tú me diste 5 talentos, aquí te regreso otros 5. No. Cuando Dios venga y me pida cuentas de lo que Él me ha dado, tengo que regresárselo multiplicado. ¿O yo? Multiplicado. Este hijo menor toma la herencia, se va lejos, se aparta y lo desperdicia. Se fue lejos, se apartó, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Siguiente versículo. Y cuando todo lo hubo malgastado, no paró ahí, dice: vino una gran hambre, vino una escasez en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ponga atención lo que dice más adelante. Y fue y se arrimó a la casa de su padre. ¿Sí sucedió eso? No. ¿Sí estamos en el mismo versículo? ¿Sí me va siguiendo en la lectura? Lo voy a volver a decir. Y fue y se arrimó a la casa de su padre. ¿Dice así? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo cuando lo había perdido todo? ¿Qué hizo cuando había escasez en su vida? ¿Qué hizo cuando ya no tenía nada? Fue con su padre en ese momento, ¿no? ¿Qué hizo? Se arrimó a ver quién le podía solucionar su problema. Hermano, nadie le iba a solucionar su problema. Había un problema de raíz y de fondo, que con trabajo no se lo iban a resolver. Este versículo dice: fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda. ¿Para qué? ¿Para qué? Apacentarse, cuidarse, alimentarse cerdos. Y deseaba llenar su vientre, su estómago, del alimento que solamente podían comer los cerdos. ¿Estamos hablando del mismo hombre? Sí, ¿verdad? ¿Estamos hablando de aquel que tenía una familia? ¿Estamos hablando del que tenía un padre? ¿Que tenía un hogar? Sí, ¿verdad? Ese mismo que tomó la herencia, que se fue lejos, que vivió de una forma perdida y que desperdició todo. Ese mismo ahora se encontraba haciendo ¿qué? Apacentando cerdos. Cerdos habla de suciedad, cerdos habla de inmundicia, cerdos habla de pecado. Y dice que este hombre deseaba, anhelaba llenar su vientre, su cuerpo, su vida del alimento que solo le correspondía a los cerdos. Pero nadie le daba. Y entonces sucedió algo. ¿Qué pasó? Dice ahí: y volviendo en sí. ¿Y qué pasó? ¿Volvió qué? ¿Volvió qué? Y volviendo en sí. Despertó para poderse levantar. Despertó, abrió sus ojos, se dio cuenta de lo que estaba viviendo, en dónde estaba viviendo. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros, cuántos servidores
En la casa de mi padre ellos tienen abundancia de pan. Y yo que soy su hijo, estoy aquí, pereciendo de hambre. Él tenía hambre, él tenía necesidad. Ya no estaba en cobertura, ya no estaba en casa, ya no estaba con su padre. Y lo que él había obtenido de esa paternidad y de ese cuidado y de esa cobertura ya no tenía nada. Y equivocadamente quiso llenar su necesidad con otras cosas. Y fue entonces cuando él volvió en sí. Y entonces dijo: oh, sí, los siervos de mi papá comen re bien, les va re bien, mejor que como ahorita yo estoy, y yo soy su hijo. Dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿E iré a quién? Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Esas palabras, ese pensamiento, lo que había nacido de su corazón, ¿sabes qué le estaba diciendo? ¿Sabes qué decía él? Estoy arrepentido. ¿Qué quedamos que era arrepentimiento? 4 cosas, ¿verdad? Cambio de... Cuando él dijo: me levantaré e iré a mi casa. ¿Cambio de qué? Dirección. De dirección. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cambio de corazón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cambio de mente y cambio de actitud. Sí, ¿verdad? O sea, él cumplió lo que era el verdadero arrepentimiento. Antes de continuar, antes de llegar al desenlace de esto, yo solamente quiero mencionarte esto que creo que es importante. ¿Cuántos ejemplos vimos? 3. Primero hablaba de ovejas. Segundo, monedas. Y el tercero, del hijo. En los 2 primeros tienen algo en común: que ambos Producen gozo. los fueron a buscar. Sí, ¿verdad? Y a diferencia del tercero, Regreso. el papá no fue a buscar al hijo. Sí, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? Ahora, fíjense, ¿cuántos de aquí somos papás? Felicidades a todos los papás que el mundo celebra hoy, que es nuestro cumpleaños. No sé. Lo padre es que todos los días celebramos a nuestros papás. Pero bueno, ¿qué te pregunté? ¿Qué te estaba diciendo? Y si el padre se había dado cuenta, ¿Cuántos de aquí somos papás? Levante su mano, tenemos hijos. Si su hijo sale con la suya de que ya me voy de la casa, no quiero que entre en detalle, ¿verdad? Pero otra vez, sincerándonos, ¿cuántos no iríamos a buscarlos? ¿Cuántos estaríamos tranquilos de no saber que nuestro hijo ya no está con nosotros y quién sabe dónde esté? ¿Cuántos estaríamos tranquilos? todos. ¿Y sabes qué? Que ya me voy de la casa y nos vemos. Yo lo he pensado. Y humanamente, naturalmente, yo iría a buscarlo. Yo iría para saber dónde está. ¿Estamos aquí?
entiendo que eso no tiene nada que ver con cuánto amo o cuánto no amo. Porque finalmente el propósito del Padre por no irlo a buscar se cumplió. Porque yo pienso esto: si el Padre hubiera ido a buscar a su Hijo, ¿cómo cree usted que el Hijo recibiera al Padre o lo hubiera recibido? Con gusto. Porque con poder, él a lo mejor en su corazón había orgullo y soberbia, y al ver a su padre, no, que no, tronabas. No, si lo traigo aquí. El padre se detuvo. Él nunca perdió la fe ni la esperanza. Y eso no quería decir que no lo amara, al contrario, porque lo amaba, no fue a buscarlo. Porque se necesitaba que se cumpliera el propósito en la vida de ese joven. ¿Y cuál era ese propósito? Un verdadero arrepentimiento. Volver en sí. Y cuando el hijo por fin se levanta y va en dirección a la casa de su padre, déjeme decirle que cuando se encuentra con él, el hijo nunca le dijo y nunca le reprochó: ¿por qué no me fuiste a buscar? ¿Que no me amas? No, porque él sabía perfectamente que lo que necesitaba cambiar en su corazón y en su vida solamente dependía de él y no de su padre. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Y levantándose, vino a su padre. ¿Sí, verdad? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿quién lo vio? ¿Quién lo vio? Su padre. Y fue movido a qué? Y corrió. ¿Y qué más hizo? Se echó sobre su cuello y lo besó. El padre tenía toda la esperanza de que su hijo regresara a casa. Lo estaba esperando. ¿Cómo? Lo estaba esperando. Y cuando apenas lo vio, ¿qué hizo el padre? Corrió a donde él estaba. ¿Y qué hizo? Se echó sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Fíjense, no es malo, pero a veces queremos escuchar a Dios decirme que me ama. Y no es malo, está bien, estamos en todo nuestro derecho. Pero muchas veces Dios nos dice que nos ama sin palabras. Simplemente puedo sentirlo en mi corazón, que aunque me equivoco, que aunque me alejo de Él, Él sigue siendo fiel. Él sigue esperando a que yo vuelva a casa. Y cuando yo regreso a casa, yo no encuentro un regaño, yo no encuentro un juicio, yo no encuentro una crítica de Dios. Lo único que encuentro y lo único que siente mi corazón es sentirse amado, es sentirse abrazado, es sentirse aceptado por mi Padre. Yo nunca escuché que me dijera te amo, pero sí lo sentí. El hijo nunca escuchó decirle que su padre le dijera te amo, pero se lo demostró, se lo manifestó, lo abrazó,
besó, se colgó sobre su cuello. ¡Ay! ¿Y cuál era la forma en la que él venía físicamente? Venía de apacentar cerdos, ¿no? Venía de un chiquero, ¿no? Sí, ¿verdad? Venía sucio, venía apestoso, sí, ¿verdad? ¿Y le importó a su padre? No, tú eres mi hijo, aunque vengas sucio, aunque vengas maltrecho, tú eres mi hijo. Estamos aquí. ¿Verdad que Dios nos ama? ¿Verdad que Dios es bueno? Y su bondad nos guía al arrepentimiento. ¿Sabes qué fue lo que provocó que ese varón volviera en sí? La bondad de su padre. Y usted dice, pero ¿cómo la bondad si el papá nunca fue a buscarlo? Había un propósito, que el hijo despertara. Muchas veces es mejor que uno despierte a que uno venga a despertarlo. Y cuando estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo calló con todo el amor, respeto y sabiduría del mundo. Y le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. Pongan toda la atención en este punto. Estoy terminando. El versículo que hablaba acerca del reino decía, el reino de los cielos no consiste en palabras, pero sí consiste en ¿qué? Poder. Y el ejemplo es este. ¿Cuál poder? Cuando el hijo llega a casa y se encuentra con su padre, y su padre, movido a misericordia, lo abraza y lo besa, ¿qué es lo que hace el hijo? Le empieza a hablar. ¿El padre le habló? ¿El padre le habló al hijo? No. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó. Se colgó sobre su cuello, ¿qué? Lo besó. Pero el padre no le dijo nada. ¿Y el hijo qué hizo? Le empezó a hablar y le empezó a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ¿sabes? No porque el hijo haya hablado, el padre lo estaba perdonando en ese momento. No. ¿Sabes desde qué momento el padre lo perdonó? Desde el momento en que él vio que volvía a casa. No consiste en lo que tú y yo le hablemos. Consiste en lo que tú y yo hagamos. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Es tu tiempo. La palabra dice que Dios da un tiempo para que nos arrepintamos. Es tu tiempo. Es tu tiempo. Es tiempo de volver a casa. Con un corazón contrito y un corazón humillado. No solo son palabras, pero sí es poder con acciones. El padre le respondió al hijo después de que el hijo habló, traigan el mejor vestido, vístanle. Lo tienen que limpiar, lo tienen que lavar, lo tienen que asear para poderle poner nuevas vestiduras. Pónganle un anillo en su dedo, porque hablaba de una identidad y hablaba de una autoridad como hijo. Hijo del reino. Y pongan calzado en sus pies. ¿Pongan qué?
santidad, escogido para Dios, apartado, sandalias. ¿Y qué terminó haciendo? ¿Qué dice ahí? Verso 23. Traigan el becerro, no el blanquito, no el que estamos engordando, no, el que ya está. Traigan el becerro gordo. ¿Qué más? Comamos y hagamos fiesta. La historia que viene más adelante será otra predicación, pero nosotros nos quedamos hasta ahí y yo creo que es más que suficiente. Es tiempo, es tu tiempo. Amén, amén. Dios nos atrae con cuerdas y con lazos de amor. Volvamos a casa, volvamos a nuestro primer amor. Deja que Dios recupere tus sentidos, deja que Dios recupere tu corazón, tu vida misma.